Entonces ahora vamos a hallar el margen de seguro, la mezcla de ventas. Para la mezcla de ventas por eso era primero hallar el punto de equilibrio porque necesitamos mucha información de este. Entonces vamos a hallar las mezclas de venta en dinero y la mezcla de venta en unidades. Entonces empecemos. Las ventas las vamos a tomar del pan de bono y de la avena del estado variable resumido, que las ventas del pan de bono nos dio 12 millones y la de la avena nos dio 14.200.000 para un total de 26.200.000. Luego vamos a hallar la participación de las ventas, que lo vamos a hallar de la siguiente manera. Simplemente vamos a tomar los 26 millones y los 12 millones y los vamos a dividir por 26.200.000. Lo mismo la participación de la avena, las ventas dividido el total de las ventas. Listo. Esto nos tiene que dar el 100%. Luego vamos a hallar el margen de contribución bruto, que lo que vamos a tomar esos porcentajes que fue los que hallamos en el estado de resultados resumido. Entonces, para el pan de bono sería este 61.23% y para la avena sería el 63.68%. Y simplemente para tomar el margen de contribución ponderado vamos a multiplicar la participación en ventas por el porcentaje de margen de contribución neto. Y ese nos tiene que dar el 62.56%, que fue la contribución, el porcentaje de contribución marginal que hallamos en el punto de equilibrio, 62.56%. Luego de esto vamos a hallar el de las unidades, la mezcla de ventas en unidades. Entonces aquí simplemente para el pan de bono y la avena nos vamos para la información presupuestada y tomamos las ventas del pan de bono y las ventas de la avena. Esto nos tiene que dar un total de 7.550. Listo. Luego, para la participación, volvemos a hacer lo mismo. Esas unidades de ventas de pan de bono, ¿cuánto nos corresponde a las unidades totales? Y eso nos tiene que dar un 100%. Luego vamos a hallar la contribución marginal neta, que está en el estado de resultados variables resumido y es este valor para el pan de bono, la contribución marginal neta, y este valor para la avena. Y para hallar el costo marginal neto ponderado, simplemente hacemos la multiplicación de la participación en ventas y el costo marginal neto. Esto nos da un total de 2.171, que fue esa misma fórmula que hallamos aquí. Listo. Entonces, para las ventas en punto de equilibrio del producto, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahora debemos de determinar la cantidad desde el punto de equilibrio. Eso ya lo hicimos en el punto de equilibrio cuando determinamos el punto de equilibrio en unidades que nos dio ese valor, ¿cierto? Luego de esto vamos a calcular las ventas en punto de equilibrio por producto. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estas
estas cantidades del punto de equilibrio y la vamos a multiplicar por el costo marginal neto. Perdón, la vamos a multiplicar por el porcentaje de participación. Esperen, yo miro. Sí, por el porcentaje de participación. ¿Cierto? Y lo mismo vamos a hacer con la avena. Y esto nos tiene que dar las mismas unidades en el punto de equilibrio. Luego de esto vamos a hacer conocido el precio en venta. Entonces esto lo vamos a tomar de la información presupuestada, que fue el precio que calculamos. Que para la pan de bono son 3.000 y para la avena son 4.000. ¿Sí? Y determinamos los totales, que sería estos, la venta en punto de equilibrio por producto por el conocido precio de venta. Es para un total de 17.944.667. Esta nos debe coincidir con el punto de equilibrio en pesos que hallamos acá. 17.944.667 nos coincide. Entonces luego de esto, simplemente lo que vamos a hacer ahora es traer esta información acá. Determinamos las cantidades, pues que esa ya la habíamos hecho acá. El precio en venta, que ya lo habíamos hecho también en esta parte. Y las ventas en punto de equilibrio del producto, que ya las habíamos calculado. Listo. Ya con esta información vamos a proceder a calcular el estado de resultados del sistema variable o marginal en el punto de equilibrio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con las ventas en cantidad. Bueno, entonces vamos a hacer, como dije, vamos a hacer el estado de resultados. Vamos a empezar con las ventas. Entonces las ventas simplemente son las que calculamos acá en determinada de la cantidad, que para el bono son 27.40 y para la avena son 24.31. Listo. El valor unitario sería el precio de venta, que lo tenemos en la información presupuestada, lo buscamos para el pan de bono y para la avena. Listo. Entonces, para calcular el total simplemente multiplicamos. ¿Ok? Este es el 100% y este es el 100%. Entonces ahora vamos a calcular
los costos variables y marginales. Pero primero que todo tenemos que tener en cuenta la contribución marginal neta, que esta ya la hemos calculado en la mezcla de ventas, que es esta contribución marginal neta que hallamos aquí. Para el pan de bono son 18.37 y para la avena son 25.47. Entonces, para hallar el precio, el valor unitario del pan de bono de los costos y gastos variables, simplemente hacemos la resta de los 3.000 de la venta menos la contribución marginal neta. Y para saber el total, hacemos simplemente la multiplicación. Y la contribución marginal neta en pesos simplemente sería la resta. Para hallar el porcentaje, cogemos los costos y gastos variables sobre las ventas y nos da el 39%. Y para el de la contribución neta simplemente hacemos la resta. Entonces, efectivamente, el 61.23% nos coincide con el margen de contribución neto del pan de bono que calculamos acá. Luego vamos a hacer el de la avena. Para el valor unitario de los costos y gastos variables, simplemente restamos los 4.000, hallamos este valor y luego hacemos su respectiva multiplicación para saber el total. Entonces el total de la contribución marginal neta son estos 9 millones menos este valor. Lo mismo hacemos para hallar el porcentaje y nos da que la contribución marginal neta, el porcentaje de la avena es de 63.68, el mismo que habíamos hallado en el estado de resultados variable resumido. Ahora para el total simplemente hacemos la suma de estos, de las ventas, el total de los gastos y la contribución marginal neta nos tiene que dar este valor. Qué pena, que tenemos que hacer es una resta porque el porcentaje de contribución marginal neta nos tiene que coincidir con el que hicimos en el punto de equilibrio, que fue este valor. Entonces ahí nos da 11.225.320 y 11.325.225.320. Luego a esto le vamos a restar los gastos fijos, que este lo tenemos en el punto de equilibrio y lo vamos a tomar costos y gastos fijos. Y esto nos va a dar una utilidad operacional. Entonces, pero miremos dónde está, acá. Entonces sumamos los 11 millones menos los costos y gastos fijos, nos da este valor. Luego vamos a restar los gastos financieros, que también lo podemos tomar del punto de equilibrio, que sería este. Y eso nos da una utilidad antes de impuestos. Y a este le vamos a restar el impuesto, que también lo vamos a tomar del punto de equilibrio. Y nos va a dar una utilidad neta. Pero también vamos a tener en cuenta que vamos a restar el costo de capital que nos pide los socios, que es de 1.307.600. Y así nos da un NEVA esperado de 0, que es el que tenemos que llegar. Lo siento, al que tenemos que llegar. Entonces con esto concluimos la mezcla de ventas. Para seguir, ahora vamos a explicar el margen de seguridad. Entonces aquí con la planeación de utilidades en venta vamos a ver cómo está nuestro estado de resultados
Empezamos desde lo real. Entonces, nuestras ventas planeadas en el nivel 3. En el nivel 4 vamos a tratar cómo se ve nuestro estado de resultados si tenemos unas ventas en el punto de equilibrio. En el nivel 2 vamos a ver cómo se afecta nuestro estado de resultados si nuestras ventas son un 30% menos del punto de equilibrio. Y en el nivel 5 vamos a ver si nuestras ventas están por encima del 30% del punto de equilibrio. Y por último, vamos a ver cómo serían si nuestras ventas son igual a cero. Entonces, vamos a empezar. Entonces, para traer las ventas planeadas, simplemente vamos a ir a sumar lo que está en la información presupuestada, que son las ventas planeadas tanto del pan de bono como para la avena, que nos da 7.550, ¿cierto? Lo mismo sería para esto. Entonces, el total de las ventas lo podemos traer de acá de las mezclas de ventas, que eso es lo que nos da pues las cantidades, las ventas planeadas por el precio unitario de cada uno de los productos, y nos da 26.200.000. Para calcular el valor unitario simplemente hacemos la división de este con este y nos da el valor. Ahora, para los costos y gastos variables vamos a ir al punto de equilibrio y vamos a tomar los costos y gastos variables que nos dio, que son 9.810.541 para 7.550 unidades. Y aquí vamos a calcular el costo unitario, que sería este dividido la cantidad. Nos daría 1.299. Así calculamos la contribución neta del valor marginal. Esta sería F16. La contribución neta 16.389.000, ¿ok? Que es la misma que nos da acá en el punto de equilibrio. Luego de esto vamos a traer menos los costos y gastos fijos, que los costos y gastos fijos es lo que tenemos acá en el punto de equilibrio, que son los 8.823.807. Esto nos daría la utilidad operacional, que sería la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. Luego a eso vamos a tener en cuenta los gastos bancarios, los gastos financieros, que lo podemos traer de la hoja de costos, que son 420.300. De eso vamos a tener una utilidad antes de impuesto. Y vamos a calcular el impuesto, que sería esta utilidad antes de impuestos por el 34%. Y la utilidad neta sería la resta y también vamos a restarle el costo de capital que nos cobran los socios, que está en la hoja de costos, que es 1.307.000. Y tomamos la utilidad neta menos el costo de capital, que sería la G27. Entonces eso nos daría 3.408.331, que fue lo que hallamos en el punto de equilibrio y lo que nos da en el estado de resultados variable. Listo. Ahora vamos a hallar las ventas en el punto de equilibrio. Entonces, las ventas en el punto de equilibrio son las que hallamos, que serían estas 5.171, ¿cierto? Esa fórmula la vamos a fijar.
¿Listo? Entonces, eh, las ventas totales en el punto de equilibrio fueron las que calculamos, que serían estas: 17.944.67, y sabemos que el valor unitario, este siempre va a ser el mismo. Entonces aquí calculamos el valor unitario y aquí simplemente hacemos la multiplicación. Entonces sabemos que para hacer esto son restas, tomamos las ventas totales menos y aquí serían las ventas listo. Mira que la contribución marginal es lo mismo que nos estaba dando en el punto de equilibrio, 11.225.320. Entonces vamos a tratar de fijar estas fórmulas para poder arrastrar estos resultados. Y simplemente vamos a pegar. Un momento que está muy lento. Entonces lo que vamos a hacer es a volver a calcular los mismos costos y gastos. Sacamos la utilidad. Esos serían los mismos gastos fijos. Aquí el impuesto lo calcularíamos por el 34%. La utilidad neta sería la resta de la utilidad antes de impuestos. Y el costo de la accionista, que va a ser siempre de 1.307.600. Y aquí nos dan que el EVA esperado es de 0. Lo mismo que pasó con el punto de equilibrio. Listo. Aquí. Ahora vamos a presumir que las ventas están por debajo un 30% del punto de equilibrio. Entonces simplemente vamos a coger las ventas del punto de equilibrio y la vamos a multiplicar por el 30%. Entonces nos dice que las ventas es de este valor. El total en pesos, entonces aquí hicimos algo errado porque aquí estamos solamente calculando el 30% de las ventas del punto de equilibrio. Entonces eso se lo tenemos que en realidad es restar para que nos dé el valor. Entonces tomamos esto menos el 30% menos y nos da que esa es la cantidad. Aquí estos valores se conservan
el valor unitario y simplemente vamos a multiplicar para saber cuánto serían las ventas. Nos damos cuenta que las ventas disminuyeron y que los costos y gastos también disminuyen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la contribución marginal neta porque no me quiere tomar esta fórmula. N16. Y lo mismo para este. Entonces volvemos a traer los costos y gastos fijos. También traemos los gastos financieros. Y traemos el costo del accionista, que esos valores siempre van a ser los mismos. Entonces decimos que la utilidad operacional es la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. A esto le restamos, a la utilidad operacional le restamos los gastos financieros. A ese le calculamos el 34% para que nos dé la utilidad neta. Y a la utilidad neta le teníamos que restar supuestamente lo que nos pide el costo y gasto del accionista, pero aquí nos damos cuenta que tenemos una pérdida por 2.222.613. Entonces a continuación vamos a calcular las ventas en el nivel 5. Vamos a suponer que las ventas están por encima del 30%, que sería este mismo valor. Entonces lo que hacemos es, a las ventas del punto de equilibrio le vamos a sumar este valor. Estos valores quedan iguales y simplemente hacemos el total de cuánto serían las ventas, el total de las ventas con esta cantidad y el total de los costos por esta cantidad. Entonces aquí decimos que nuestra contribución marginal neta en valor unitario es igual y el total de las ventas en la contribución marginal neta es igual. Listo. Volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el costo, tomamos los gastos financieros y tomamos el costo de los inversionistas y empezamos a calcular. Entonces, una utilidad operacional es la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. Eso nos da una utilidad operacional. Luego a esa utilidad operacional vamos a restarle los gastos financieros. A esa utilidad antes de impuestos le vamos a calcular el 34% que son los impuestos.
y a la utilidad neta le vamos a restar lo que nos piden los accionistas. Entonces, ok, entonces, ¿qué nos dice esto? Mire que el valor, podemos notar que si las unidades disminuyen un 30% o aumentan un 30%, vamos a perder o a ganar el mismo valor. Aquí estamos perdiendo y aquí estamos ganando. ¿Pero por qué es igual? Pues porque disminuyeron en el mismo porcentaje. Entonces ahora vamos a hacer el supuesto de que las ventas son igual a 0. Y estos valores se sostienen, serían los mismos. Entonces tenemos que nuestras ventas son 0, ¿cierto? Entonces acá vamos a calcular lo mismo, los costos y gastos fijos, los costos financieros fijos y lo que el costo de los socios. Empezamos a formular. La contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. Luego a la utilidad operacional le restamos los gastos financieros. Luego a este le vamos a calcular el impuesto Entonces aquí nos da que tenemos una pérdida de 7.408.710. Es importante tener en cuenta que debemos calcular, será importante hallar el valor unitario de los impuestos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Cogemos el valor unitario de la contribución marginal neta y lo multiplicamos por el 34%. Y para hallar el de la utilidad neta, cogemos la contribución marginal neta, valor unitario, menos lo que nos dio del impuesto. Entonces, como estos valores no cambian, simplemente vamos a copiar y a pegar esta fórmula en todos los niveles, en todos los supuestos. Listo. Ahora vamos a hacer el indicador CMNI, que es la contribución marginal neta después de impuestos. Entonces aquí tenemos en cuenta el nivel de cantidades de la actividad en unidades. Entonces para el nivel 1 tenemos que las unidades eran en nivel 1 tenemos que las unidades eran, sí, ya mira, tienen que ser este, de las ventas es un 0. En el nivel 2, las ventas son por debajo del 30%. En el nivel 3 son las proyectadas. En el nivel 4 son las del punto del equilibrio. Y en el nivel 5 es por encima del punto de equilibrio un 30%. Listo. Entonces, ahora nos dicen
cuál es el cambio del nivel de actividad según las unidades vendidas. Entonces todo esto lo vamos a tomar en base a las unidades en punto de equilibrio. Entonces simplemente que decimos que esto es igual a menos esto. Que este es igual aquí es 0 porque estamos haciendo lo mismo. Y aquí traemos el CMNI, que por eso fue importante calcular este porcentaje, que sería el mismo para todos. Y lo que hacemos, perdón, es este valor, no, 1432.72, que este lo vamos a pegar en todos estos. Y así podemos sacar el EVA, que es la multiplicación del cambio de nivel por el CMNI. Entonces aquí nos damos cuenta que haciendo el indicador CMNI y tomando el cambio del nivel de las actividades, llegamos a lo mismo, al EVA que calculamos anteriormente en cada uno de los niveles. Entonces, ¿para qué es importante mirar este planeación de utilidades? Porque aquí nos mira cómo estarían afectadas nuestras utilidades con el cambio del volumen de las unidades vendidas, ¿cierto? Luego, aquí es muy importante saber el margen de seguridad. ¿Qué nos puede decir el margen de seguridad? Nos dice, bueno, este negocio es bueno emprender o no emprender. Si yo como accionista, como inversor, voy a tener una oportunidad de negocio, ¿esto me traería rentabilidad o no? Entonces, para esto traemos cuáles son las ventas reales, que las podemos traer aquí, que son los 26.200.000, menos las ventas en el punto de equilibrio, que las podemos traer de la mezcla de ventas, que sabemos que son estas, 17.944, y la resta de esto menos nos da este valor. Entonces, para sacar el margen, el porcentaje de margen de seguridad, un momento por favor, vemos que las ventas en punto de equilibrio son 17.944. Entonces simplemente vamos a hacer la división de los 8.520.000, los 8 millones sobre los 26.200.000, que son las ventas reales. Y eso nos da un margen de seguridad del 31.51. Bueno, entonces aquí calculé, puse los valores donde no era, entonces volvamos a hacer esto, y nos da el margen de seguridad en pesos,
Eso le quitamos que es solamente número, que es moneda. Y el margen de seguridad, entonces lo volvemos a calcular el porcentaje. Entonces nos dice que es de 31.51. Entonces con ese margen de seguridad nos damos cuenta que sí es bueno emprender en nuestro negocio, porque con el porcentaje que va a aportar cada socio, ellos tienen un margen de seguridad del 31.51 y además el margen de seguridad nos dio positivo, nos dio un margen de seguridad de 8.255.000. Entonces con lo siguiente vamos a hacer el gráfico el gráfico donde vamos a graficar qué pasaría en todos los niveles planeados con la utilidad operacional y con las diferentes cantidades. Entonces, con toda esa información que tuvimos, con los niveles por cada nivel que ya fue explicado, utilizamos las herramientas de Excel para obtener el siguiente gráfico. Entonces aquí el siguiente gráfico nos ilumina cómo sería nuestro comportamiento del EVA y de las utilidades si las cantidades varían. Entonces, como resumen, todo ese trabajo lo que hicimos es para poder tener experiencia propia de cómo sería el costeo y el manejo de los estados de resultados dependiendo de la filosofía de costeo. También mirando cuál sería nuestro margen de seguridad y cuánto serían nuestras ventas esperadas del punto de equilibrio. Con el estado de resultados variables resumidos podemos responder la pregunta que hacemos al principio en la caracterización de la actividad. Entonces aquí nos preguntan, después de analizar la contribución marginal neta, se identifica claramente que el producto que se debe impulsar en las ventas es las avenas, ya que es el producto con mayor contribución marginal neta. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que para saber qué producto uno debe de impulsar en las ventas es primordial saber si tenemos capacidad. Nosotros tenemos capacidad porque al principio, cuando estuvimos hallando los minutos, nos dimos cuenta que tenemos 806.40 minutos inactivos. Entonces, tenemos un tiempo para que nuestros trabajadores utilicen ese tiempo para crear más unidades o para hacer un nuevo producto que podamos impulsar en el mercado. Luego de saber que hay contribución, que hay capacidad, entonces ya vamos a analizar en el estado de resultados variables cuál de nuestros productos es el que nos genera mayor porcentaje de contribución marginal neta. En este caso es la avena, con un porcentaje de 63.68% contra el 61.23%. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.